Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Escogidos. Estamos súper felices de que estén nuevamente otra semana más con nosotros. Creo que estas semanas, desde que empezamos, ha sido de gran bendición. Hemos estado tocando los diferentes temas que están en el book de célula, pero sobre todo hemos estado tocando esos temas que han estado supliendo esa necesidad. Así que hoy no es la excepción. Les cuento que hoy vamos a estar tratando un tema totalmente chévere, totalmente así de otro nivel. Así que quiero animarte que puedas enviarle este link a tus discípulos, a tu familia, a tus amigos, a aquella persona también que tú sepas que necesita allí del Señor, que tú puedas enviarle este link, pero busca es que todos se puedan conectar. Y también, se ha dicho de paso, pues busca un lugar donde también puedas sentarte cómodamente. De repente por ahí tienes tu café, qué sé yo, no lo sé, te estoy dando una idea, por ejemplo. Y siéntate, escucha, recibe, porque hoy Dios va a tratar contigo. Y bueno, ya que estamos aquí, bueno, nuevamente les quiero dar la bienvenida. Sé que se están conectando, sé que ahí se está conectando personas. Quiero saludar a todos los que nos ven a través de YouTube y también a través de Facebook. Allí ve comentándonos qué te ha parecido esta semana, qué ha sido lo que Dios te ha hablado, de repente qué ha sido lo más relevante que has recibido de parte de Dios, y no solo eso, también incluso de repente coméntanos qué te parece, qué quisieras también escuchar, qué quieres ver. Todo eso es importante para nosotros. Tú eres importante para nosotros y queremos estar direccionados en lo que Dios quiere que tú puedas escuchar y que tú puedas recibir. Y bueno, siguen allí conectándose, veo, y envía link a todos tus amigos, a todo el mundo que se pueda conectar. Y bueno, también quiero decirles que este es un tiempo muy especial también. Estamos emocionados porque como iglesia también estamos asumiendo nuevos retos. Estamos empezando nuevos desafíos. Creo que este año para todos es un año de ver cosas nuevas de parte de Dios. Siempre está esta palabra de Isaías en el capítulo 43, donde Dios dice: voy a hacer algo nuevo. Así que yo creo que en este año algo que tú y yo debemos esperar es lo nuevo de parte de Dios. Creo que los mejores días no quedaron detrás, sino que están delante nuestro. Así que ten expectativa por lo que Dios va a hacer, y creo que todo lo que hacemos aquí, este espacio, esta transmisión que estamos haciendo aquí, que lleva por nombre Escogidos, busca justamente eso: poder brindarte aquellas palabras, aquellas promesas, aquellos recursos que tú necesitas para que vayas a otro nivel. Así que espera lo mejor de parte de Dios, espera lo mejor del Señor, y yo sé que Dios te va a sorprender. Y bueno, antes de poder continuar, porque como les comenté, hoy hay un tema así súper, pero súper chévere, así que va a encender ese fuego, esa llama en tu corazón. Me gustaría que nos tomemos un tiempo para poder buscar a Dios a través de la alabanza, de la adoración. Así que allí donde tú estás, ponte cómodo, cierra tus ojos y comienza ya a buscar a Dios, y vamos a escuchar esta adoración. Y nos vemos en un momento. Cuando pase en el desierto
Qué tremendo tiempo de alabanza, de adoración que acabamos de tener. Sabes, a mí me encanta esto porque cuando nosotros adoramos a Dios, pasan cosas sobrenaturales. Pero sabes, cuando adoramos a Dios colectivamente, Dios se revela a su pueblo. Así que quiero animarte que no dejes de adorar a Dios, no dejes de alabar a Dios, porque Dios se fortalece en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando adoramos a Dios, la verdad es que, como la Biblia lo describe, grandes cosas pueden pasar. De repente estás pasando por momentos difíciles, de repente estás enfrentando desafíos o estás peleando batallas en tu vida. Cualquiera que sea la situación, comienza a adorar en medio de tus circunstancias, porque vas a ver la mano de Dios. Y justamente que acabamos de tener este tiempo de adoración, pues justo el tema de hoy, déjenme comentarles, queridos amigos, trata acerca, no específicamente sobre la adoración, pero tiene que ver con ella. Y hoy tengo a una persona conmigo muy especial. Es una persona que lleva por nombre también Daniel, así que hoy van a ver Daniel al cuadrado. Yo siempre digo que los Daniel son bien tremendos. Entonces está con nosotros Daniel Arias. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, iglesia. Un placer estar acá, pastor, compartiendo con usted, pues, ¿no? El tema de escogidos. Sí, y justo les comentaba a aquellos que nos están viendo, a los amigos que nos están viendo, que el tema de hoy tiene que ver un poquito con la adoración, tiene que ver un poquito con esto, pero básicamente lo que hoy vamos a hablar va a ser de poder levantar ese altar al Señor, ¿cierto? Cierto, paz. Y... No, sí, dígame. Ok, te digo, estamos así, lo que pasa es que estamos emocionados. Esto es así como lo ven, así natural, orgánico, acá no hay un guión ni nada. Daniel, bueno, pero también quiero decir algo antes de poder continuar. Quiero comentarles a ustedes que Daniel es el encargado del equipo técnico, con los voluntarios. Él está en el detrás, donde hace que todas las cosas que vamos en la reunión sucedan. Daniel, justo que estás aquí y comenzando sobre ese tema, quiero hacerte una primera pregunta. El tema de hoy es el tabernáculo de alabanza. Y sabemos que la Biblia nos describe que la música, la danza, las artes juegan un papel muy importante cuando se trata de poder llevar a la gente a buscar a Dios. Por ejemplo, tú que estás en ese detrás, en los entretelones, si es que lo podríamos decir de esa manera, ¿qué importancia has notado tú sobre la alabanza, la adoración o las artes? ¿Qué papel crees tú que juega para ayudar a las personas a conectarse con Dios? Bueno, pastor, yo creo que detrás de todo lo que hacemos es muy importante porque, o sea, no es que lo importante obviamente es el Espíritu Santo, pero el poder hacer las partes técnicas, la alabanza, el sonido, las luces, pues ayudan a que el mensaje también se pueda transmitir de una manera fresca, pues, ¿no? Entonces, yo creo de que de la misma manera, así como el que va a predicar está preparado, detrás de todo el equipo de alabanza, el equipo de producción, también debe estar preparado con un corazón dispuesto a poder servir a las personas que vienen a casa, pues, ¿no? Claro, y quiero hacerte así una pregunta así entre nos, porque de hecho que ustedes como están, por ejemplo, viendo en las cámaras y enfocan a la gente, me imagino que se han ganado con varias cosas. Y yo te quiero preguntar, ¿qué de repente has visto tú en los tiempos de alabanza, adoración, de repente que la gente hace que hace que de repente se distraigan o que impide que ellos puedan como entrar en ese fluir de la alabanza y la adoración, ¿no? Claro, bueno, algo que sí yo he notado y hemos estado trabajando en este tiempo es acerca de no tener distracciones. Obviamente el tiempo de alabanza y la oración sabemos que es un conectar con Dios. Entonces, técnicamente tratamos de que quizás no haya algún ruidito, algo que quizás pase por ahí, porque es como que la gente está así adorando y escucha algo o ve algo y se distrae, pues, ¿no? O sea, tratamos de que el enfoque pues pueda ser obviamente con Dios directamente, pues, ¿no? Y tratamos de eliminar esos detalles que impiden que las personas puedan conectarse con Dios.
Ok, bueno, entonces ya saben, si escuchan algo fuera de orden es culpa de... No, mentiras. No, yo sé que ustedes hacen un excelente trabajo. Bueno, entonces como les estaba comentando, la alabanza, la adoración juegan un papel muy importante. Por ejemplo, la Biblia nos habla en Hechos capítulo 15, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y ellos adoraron a Dios, y la Biblia dice que Dios produjo un terremoto y las cárceles fueron abiertas y Dios los sacó a libertad. Entonces sabemos que la alabanza, la adoración tienen el poder de traer libertad a las personas, de poder soltar esas cargas, esas cadenas. Y no solamente eso, sino que cuando, como tú dices, cuando hay esa disposición en el corazón, pues no solamente hay libertad, sino que juntamente con esa libertad también la vida de aquellos que están adorando se transforma en un altar, ¿no? De repente yo te quiero hacer una pregunta. Obviamente, pues todos, nadie está libre de nada, todos pasamos luchas, problemas, batallas diferentes en nuestra vida. Como joven, ¿qué luchas de repente has podido pasar y cómo has usado de repente la alabanza, la adoración hacia Dios para poder sobrellevar esos tiempos, ¿no? Claro, Paz. No, bueno, obviamente cuando yo empecé en la iglesia o empecé a seguir a Jesús, por así decirlo, pues las luchas que tenía era uno con mi familia, con el tema así de carácter, porque ahí en casa pues era todo un lío, porque ahí todos se me echaban y eso. Más con papá, con mamá, también el tema de mi sexualidad, con mis amigos. Entonces, obviamente fueron temas de que yo al principio pues me costaba soltar, pero conforme iba avanzando el tiempo iba entendiendo de que mi vida tenía que depender de Jesús, pues, ¿no? Y no podía como que estar ahí jugando ahí a la doble moneda, por así decirlo. Entonces, con el tiempo, o sea, se me fue difícil, sí, como usted dice, pues, poder levantar un altar, no solamente quizás de adoración, sino en mi corazón, y eso habla de tener una relación con Dios, pues, ¿no? Como todo joven, yo creo que a veces es difícil, le cuesta porque lo digo porque a mí me pasó, y si a mí me pasó, pues aún, pues, cuánto más le puede pasar a los demás jóvenes, pues, ¿no? Entonces me tocó de verdad tiempos de ser constantes, a veces sí, o sea, flaqueaba, caía, pero yo creo que algo clave es que tú puedas ser determinado y constante para que así puedas levantar un altar no solamente en tu corazón, sino también en tu familia, y a raíz de eso, pues yo creo que Dios es un Padre bueno y Él nos ayuda con nuestras luchas, nuestras debilidades o con lo que estemos pasando, pues, ¿no? Y déjame preguntarte lo siguiente, ¿qué momento tú recuerdas, qué momento así tú recuerdas de repente que fue como de quebrantamiento en tu vida, que tú dijiste, Señor, yo te necesito, si tú no me ayudas, pues no sé qué va a hacer de mí, y de repente, ¿de qué manera sentiste que Dios vino a tu vida y te ayudó, ¿no? Bueno, yo recuerdo, o sea, una escena bien, bien marcada, una vez cuando papá y mamá estaban como que peleando, discutiendo, entonces era bien fuerte porque yo soy el mayor, entonces mis hermanitos pequeños, veían todo lo que pasaba en casa. Entonces, y yo al verlos a ellos, pues cómo veían todo, pues, o sea, a mí me partía el corazón, no me quebrantaba. Entonces, yo recuerdo una vez así que pasó un problema en casa. Entonces, ya, o sea, mis papás querían como que separarse y eso, y echarlo todo como que por la borda. Entonces, y yo me sentía mal, la verdad, porque, o sea, no era la primera vez, sino venían varias veces que pasaban esas cosas, y yo como que ya estaba como que cansado, ¿no? Entonces, yo decía, Señor, ayúdame, porque yo no sé qué hacer, o sea, yo no puedo más con esto. Entonces yo recuerdo en ese entonces que comencé a cantar una oración. Entonces, sin música, sin nada, sino solamente lo que yo recordaba de la canción. Entonces, y yo sentía de que me quebrantaba,
Y yo recuerdo que en esa ocasión yo sentí que Dios me habló a través de mi hermanito, el último, Nicolás. Entonces, porque él pues era más pequeño aún, pues él está grande obviamente, y yo recuerdo que él se acerca, yo estaba haciendo unas cosas, él se acerca y me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y cuando él me dice esas palabras, yo siento de que era como que Dios hablando a mi corazón, pues, ¿no? Entonces, y yo entendí desde ese momento de que yo debía aferrarme a las promesas o a lo que Dios tiene para mí. Y yo pues hoy en día pues ya, o sea, no es que mis papás se hayan separado, ¿no? Sino que ahora veo como que a mi familia más consolidada. Antes mis hermanos no venían a la iglesia, ahora Anayel y Camila, que son mis hermanas, pues vienen, y de alguna otra manera pues sigo perseverando para que mis papás también puedan conocer a Jesús, pues, ¿no? Wow, qué tremendo. Y sabes, eso es importante porque, pues a veces uno está aquí en la iglesia y uno siempre digo esto, ¿no? Perseverar acá dentro de la iglesia pues es más fácil porque estamos en un ambiente espiritual, estamos rodeados de todo esto, pero cuando comenzamos a estar en casa, afuera, en el trabajo, en la universidad, en diferentes espacios donde nosotros nos envolvemos, es ahí donde también nuestro cristianismo es probado. ¿No es cierto? Porque somos expuestos a este tipo de situaciones y es justamente donde se tiene que ver pues nuestra dependencia de Dios. Ahora quiero continuar un poquito más en este tema de lo que es verdaderamente levantar un tabernáculo para el Señor. Como hemos hablado, la alabanza, la adoración juegan un papel muy importante. Daniel nos ha hablado acerca de qué incluso es lo que ellos hacen, cómo ellos buscan de que todos los detalles puedan llevar a la iglesia a conectarse con el Señor. Ahora, ¿por qué es importante o por qué era importante levantar ese tabernáculo, ¿no? La Biblia nos habla de dos tabernáculos, ¿no? El tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, Dios le dio esta orden y él irguió este tabernáculo en el desierto. También la Biblia nos habla del tabernáculo de David, ¿no? Entonces, y ya luego vienen los templos, hasta el último templo que fue el que Herodes levantó, ¿no es cierto? Y todo esto. Pero algo que es muy interesante, lo digo porque recuerdo yo que en alguna oportunidad vi a un predicador que hablaba sobre el tabernáculo de Dios y él hablaba acerca de los diferentes espacios, lo que representaba y la importancia que tenía para el pueblo de Dios. Y algo muy importante que a mí impactó es que el tabernáculo no solamente era el lugar donde ellos podían en ese momento alcanzar esa justificación delante de Dios, redimiendo sus pecados, sino que también era el lugar para ellos donde ellos se conectaban con Dios, donde los levitas, los sacerdotes llevaban al pueblo a conectarse con Dios. Es más, la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene momentos donde la presencia de Dios desciende en el tabernáculo de una manera visible, de una manera palpable. Todo el pueblo lo puede ver y todo el pueblo se conecta a Dios a través de esas experiencias que tiene. Entonces, este predicador decía que el tabernáculo en la tierra es una imagen del tabernáculo en el cielo. Entonces, lo que Dios hace en el cielo, Él lo hace a través, o lo hacía a través del tabernáculo aquí en la tierra. Pero algo que Él decía es de que ahora en estos tiempos de repente, pues no es que levantamos un tabernáculo en medio de la calle o en el desierto, sino que el tabernáculo verdadero ahora está en el corazón, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué importancia tú ves sobre el hecho de poder levantar ese tabernáculo, ese altar finalmente en nuestro corazón, ¿no? Claro, claro, yo creo de que, como usted decía, pues, ¿no? Antes eran, por así decirlo, altares físicos, ¿no? Donde la gente iba y eso. Entonces, pero ahora, como usted explicaba, yo creo que debemos, preocuparnos más en poder levantar un altar en nuestro corazón, pues, ¿no? Y eso demanda, obviamente, una vida de depender de Dios, pues, ¿no? Constantemente, yo pienso de que es muy importante porque si no tomamos, si tomamos decisiones o hacemos las cosas
sin consultar o sin saber que Dios está en el asunto, pues eso habla de nuestra dependencia de Dios, pues, ¿no? Entonces, yo creo que constantemente debemos tomar decisiones y constantemente debemos conectarnos con la palabra de Dios y con Dios, porque al fin de cuentas yo creo que esa es la garantía de poder levantar ese altar en nuestro corazón, pues, ¿no? Ujú. Y yo creo que también muy aparte de eso, quizás cuando pasamos por luchas, por pruebas, ese altar que levantamos en nuestra vida, en nuestro corazón, pues nos ayuda pues aún a lidiar con esas cosas, pues, ¿no? Ujú. Y aún quizás en los momentos donde fallamos o cometemos errores, pues ese es el altar donde quizás vamos y pedimos perdón a Dios, pues, ¿no? Y yo creo que ese altar es nuestro lugar secreto. Wow, qué tremendo. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca del tabernáculo, un poquito más. Entonces, el tabernáculo tenía tres partes, ¿no? Tenía el lugar que era llamado el patio, ¿no es cierto? Tenía el lugar santo y también el lugar santísimo. La historia en la Biblia nos narra, en la parte histórica, que el sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo, se preparaba todo el año ahí en santidad, preparando su corazón para poder llevar delante de Dios los desafíos del pueblo, todas esas peticiones del pueblo y también recibir de parte de Dios esa dirección para el pueblo de Dios, ¿no? Ahora, en el patio era el altar de sacrificio, estaba el lavastro o el lavadero donde lavaban los pies, incluso algunos se lavaban por completo, ¿no es cierto? Entonces, el altar de sacrificio es el lugar donde sacrificaban animales escogidos para poder justificar al pueblo delante de Dios. Y el lavastro, el lugar donde tanto levitas como sacerdotes lavaban sus pies, se lavaban por completo, que era un símbolo de que ellos se santificaban delante de Dios por el pueblo, ¿no es cierto? Para recoger sus peticiones y todo lo que el pueblo quisiera decirle al Señor. Ahora, hoy por hoy sabemos de que como tú comentabas, como te decía, el altar está en el corazón. Entonces, si nosotros queremos levantar un altar de sacrificio real para el Señor, la santidad es importante. El lavarse los pies, el sacrificar estos animales, nos hablan acerca de poder redimir nuestros pecados, de poder santificarnos delante de Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué papel crees tú que juega la santidad al momento de conectarnos con el Señor, al momento de querer levantar este altar para Dios? Bueno, la santidad yo creo que juega un papel muy importante, pues, ¿no? Porque la Biblia dice que sin santidad, pues, nadie ve a Dios. Entonces, yo creo que constantemente, pues, debemos por así decirlo, a través de la sangre de Jesús, pues limpiarnos o lavarnos de nuestros pecados, porque como seres humanos pues constantemente cometemos errores y no es que sea imposible vivir en santidad, o sea, sí se puede, pero o sea, constantemente aún debemos estar limpiándonos, aún pues como dice la Biblia, aún de pecados que quizás a veces nosotros no sabemos, como por ejemplo podrían ser pecados aún generacionales que quizás tu abuelito, alguien haya tenido y quizás tú no lo sabes, pero constantemente yo creo que aún a través de la sangre de Jesús, pues nosotros debemos estar limpiándonos constantemente y así poder entrar en una vida de santidad, pues, ¿no? Súper importante. Y bueno, también otra parte era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santo, por ejemplo, estaba los panes del propiciatorio, el altar de incienso, estaba también el candelabro con los 7 brazos, y todo eso nos habla acerca del carácter de Cristo, ¿no? Entonces, esta sección nos habla de que es de buscar a Dios a través de la palabra. El pan es tipo la palabra de Dios, el incienso es
esa vida derramada en adoración, y eso nos habla de un carácter que ha sido formado por el Señor. Entonces yo creo que Dios quiere formar en nosotros ese carácter, que podamos levantarnos como esos adoradores. Recuerdo la escena de Jesús con la mujer samaritana, donde Jesús le dice, pero la hora viene en que el Padre levantará a esos verdaderos adoradores, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces es importante nosotros poder tener esa comunión con la palabra de Dios, poder entender esa verdadera adoración, porque solamente cuando nosotros pasamos por el patio y somos lavados con la sangre de Jesús, ejercitamos nuestra vida de santidad y nos dirigimos al lugar santo, donde ahora nosotros nos alimentamos de la palabra y la palabra confronta nuestra vida y podemos convertirnos en esos verdaderos adoradores. La pregunta es, ¿cuántas personas a veces quieren acercarse a Dios y quieren conquistar en Dios, pero caminan en sus propias fuerzas y no en las promesas de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué experiencia de repente tú has tenido respecto a poder sostenerte de las promesas de Dios, ¿no? Claro, obviamente como usted al principio decía, muchas veces pensamos de que solamente nos conectamos con Dios con la oración, pues, ¿no? Y obviamente la oración no solamente es para decirle nosotros a Dios cosas, sino también para poder escucharlo a Él. Y yo sé que muchos dicen, pues, ¿no? Lo escuchamos a través, no sé, de una canción o a través de sueños, o Dios nos habla a través de sí, un montón de cosas, pues, ¿no? Pero yo creo que lo más exacto, pues, es la palabra de Dios. Yo creo que Dios constantemente viene hablándonos a través de su palabra. Y como usted decía, pues la Biblia muchas veces nos confronta nuestras vidas, forma nuestro carácter, y a través de eso podemos ver el reflejo de Dios o lo que Dios tiene para nosotros, pues, ¿no? Y en lo personal yo creo que es muy importante, porque la oración sin palabra, pues no tiene efecto, o sea, deben ir los dos de la mano. Y bueno, una experiencia personal, no pasó hace mucho tiempo. Yo creo que fue en el área de mis sentimientos. Dios me dio una palabra en mis sentimientos. Entonces yo cuando una vez usted me dice, Daniel, ¿tú amas a esta chica? Entonces yo decía, Señor, Está abriendo su corazón en este momento. Yo decía, Señor, ¿cómo puedo amar a una persona que no he visto? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo puedo amar a alguien que es más, no sé cómo es físicamente, porque como obviamente todo entra por los ojos, pues, ¿no? O sea, los gustos y eso. Entonces, y obviamente no me quedaba de otra, y decía, Señor, yo tengo que meterme contigo. Entonces ahí es donde Dios me da una palabra en mis sentimientos, y yo comienzo a creer en esa promesa. Y obviamente hasta ahora que lo veo real, pues, ¿no? Que ya estoy con ella. Ok, súper. No, y eso te lo pregunto porque es muy importante. Y bueno, ya para ir terminando, nos encontramos en el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo, entre otras cosas, lo más importante que se encontraba allí era el arca del pacto. Y el arca del pacto literalmente era la representación literal de la presencia de Dios palpable en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces pasábamos por el patio donde éramos lavados con la sangre de Jesús, donde nuestra vida es santificada, donde nuestro corazón es entregado en ese sacrificio vivo. Luego podemos entrar al lugar santo, donde somos alimentados y confrontados con la palabra de Dios, y podemos rendir nuestras vidas en adoración, y finalmente estamos allí con Jesús. Algo que me encanta es que cuando Jesús habla a sus discípulos y a otras personas más, y están hablando acerca del templo, acerca de la importancia que para los judíos tenía el templo, y aunque para ellos era importante como símbolo religioso y la vida de ellos giraba en torno a esa religiosidad, a ese templo, Jesús se para y dice, porque la puerta que en el tabernáculo, la puerta que nos entraba al patio era llamada la puerta del camino. La puerta que nos conducía al lugar santo era llamada la puerta de la verdad. Y la puerta que nos introducía al lugar santísimo era la puerta de la vida, ¿no es cierto? Y Jesús les dice a todos ellos, bueno, yo soy el camino
la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse al Padre solamente a través de mí. En otras palabras, no van a encontrar a Dios por lo ostentoso de los templos que ustedes construyan, aunque es importante tener un lugar de adoración donde podamos colectivamente como iglesia congregarnos, porque la Biblia también nos manda a congregarnos. Sin embargo, para Dios más importante es el altar que tú levantes en tu corazón. Entonces, todos estos simbolismos que acabamos de ver, la importancia de ser lavados en la sangre de Jesús para buscar a Dios, la importancia de ejercitar nuestra vida de santidad, la importancia de poder alimentarnos y ser confrontados con la palabra de Dios para finalmente derramar nuestras vidas en adoración y finalmente llegar allí al lugar santísimo, que es donde está Jesús, y poder entregarnos por completo a Él como Él se entregó a nosotros. ¿Sabes cuántas personas hay que de repente les cuesta tener esa relación con Dios, que les cuesta levantar ese altar, ese tabernáculo en su corazón? ¿Qué les podrías decir a esas personas que de repente no son constantes, que les cuesta de repente ejercitar su vida de santidad, que les cuesta depender de Dios, que les cuesta de repente buscar a Dios? ¿Qué les podrías decir a esas personas? Bueno, Paz, lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha pasado es de que he sido determinado. Yo creo que la determinación es muy importante para poder ser constantes, porque me pasaba al final de que a pesar de que quizás que fallaba o cometía errores, pues yo a pesar de eso, pues constantemente buscaba a Dios, cosa contraria que hacen muchos, pues ¿no? A veces fallamos o cometemos errores y nos alejamos. Yo creo que el ser constante y disciplinados, a pesar de lo que ha pasado, muchas fallas, yo creo que nos va a ayudar mucho. Y no se desanimen, porque yo creo que Dios al final es un Padre bueno, que Él cumple sus promesas y está ahí para nosotros a pesar de muchas cosas. Súper importante. Y bueno, y también les quisiera finalmente decir, como conversábamos al principio, bueno, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Quiero animarlos a que ustedes puedan realmente tomar decisiones en su vida, y creo que en estos tiempos más que antes, ¿no es cierto? Por todas las cosas que estamos viendo, necesitamos ser radicales frente al pecado. Y yo creo que si somos o buscamos ser santos, no perfectos, ojo, sino ser santos delante de Dios, vamos a poder, como veíamos en los simbolismos del tabernáculo, poder ingresar a ese lugar santo, poder buscar la presencia de Dios. Y en el libro de Hebreos, si no me equivoco, la palabra de Dios nos habla de que ahora tenemos este camino libre hacia la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, para agregar, pastor, también quería comentarles que a veces no terminamos de entender la Biblia porque a veces no la leemos con entendimiento. Y yo creo que algo muy importante es poder, el lenguaje influye mucho, pues, ¿no? Y es importante poder leerlo como que en un lenguaje actual y podernos poner en contexto en la situación que está pasando. Y yo creo que aún así la Biblia nos va a confrontar mucho y vamos a entenderla mucho mejor, pues, ¿no? Sí, amén, amén, totalmente, totalmente. Y bueno, queridos amigos, creo que hay tanto más para hablar, pero hoy día hemos tratado cómo levantar ese tabernáculo de Dios en nuestras vidas. Y bueno, quisiera terminar orando, y donde también me gustaría que todos podamos juntarnos, que todos podamos orar y pedirle: Señor, no solamente ayúdanos a levantar ese tabernáculo, sino también queremos tomar la decisión de disciplinarnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué importante es poder transformar nuestras vidas en ese altar, Señor, en ese tabernáculo. De repente hoy ya no levantamos esas tiendas en el desierto, ya no lo hacemos de esa manera. Sin embargo, Tú has escogido el lugar de nuestros corazones para hacerlo tu morada y tu habitación. Qué privilegio, Señor. Y Padre, a veces pasamos tantas luchas, tantas pruebas, pero Señor, que en medio de nuestras circunstancias podamos levantar un cántico nuevo, que en medio de nuestras circunstancias podamos levantar una adoración diferente, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. También ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestra santidad,
a presentar nuestras vidas como ese sacrificio vivo, y que conduciéndonos a través de la santidad, siendo lavados por la sangre de Jesús, crucemos hacia el lugar santo, donde podamos devorarnos, podamos comer de la palabra de Dios, y la palabra de Dios también confronte nuestras vidas, transforme nuestros corazones, para finalmente derramar nuestras vidas delante de ti en alabanza, en adoración, Señor, y que podamos levantar nuestras manos, que aún en momentos difíciles, en cada batalla que estemos peleando, así como lo hicieron Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, así como lo hicieron diferentes hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la Biblia nos enseñan con su vida, que también podamos levantar nuestras manos y adorarte, y sabemos que a través de la alabanza, de la adoración, vamos a ver milagros, y finalmente entrar al lugar santísimo, donde vamos a encontrarnos contigo, donde vamos a poder, Señor, entablar esta conversación, tener este encuentro contigo, y nuestras vidas nunca más volverán a ser las mismas. Señor, yo te pido que esto sea real, que no solamente sea algo teórico, algo de experiencias de otros, no, que esto pueda ser real en la vida de cada persona que hoy nos está escuchando. Gracias te doy en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, esto ha sido Escogidos. Gracias por habernos visto esta semana. Si aún de repente alguien quedó sin conectarse, pues ahí pásale el link para que pueda escuchar esta palabra que hoy hemos estado conversando, que es acerca de poder levantar ese tabernáculo, sobre todo en nuestras vidas. Así que esto es hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y este es el tip de la semana, ya que en esta ocasión hemos estado hablando acerca de levantar un altar en nuestros corazones. Yo te invito a que en esta semana puedas acercarte a tus pastores y a tus líderes, y puedas abrirle tu corazón y expresarle lo que en este tiempo ha estado separando tu corazón con el corazón de Dios, para que así en esta semana puedas alinearte con lo que Dios tiene para tu vida. Bueno, y nos vemos el próximo viernes, iglesia.